Tras empatar sin goles frente a los Pumas, el Atlas sumó su primera victoria en el torneo contra los Bravos de Juárez, siendo Julio Furch y Brian Trejo los autores de las dos anotaciones del equipo rojinegro. Y en la siguiente fecha vencerían al Pachuca con un buen centro del Hueso Reyes que terminó en gol de Julio César Furch. Sin embargo, el equipo de Diego Coca caería ante el América, gracias a que Sebastián Córdoba perforó el arco rojinegro. El equipo de Solari pudo ampliar la ventaja, pero Camilo Vargas logró detener un penal ejecutado por Roger Martínez. En la jornada 5, Julián Quiñones adelantó al Atlas en su compromiso contra el Santos Laguna. Sin embargo, el conjunto lagunero logró empatar el partido con gol de Félix Torres a 13 minutos del final. Y en la siguiente fecha, el equipo de Coca empataría sin goles frente a los Diablos Rojos del Toluca. En la séptima jornada se verían las caras con Tigres. El Diente López adelantó a los felinos desde los 11 pasos, pero en la segunda parte, Diego Barbosa con un riflazo emparejó los cartones y el equipo rojinegro sumaba su tercer empate consecutivo. En el Estadio Jalisco, el Atlas comenzaba abajo en el marcador con gol de Duván Zapata, quien inauguró el marcador para poner en ventaja al Monterrey. No obstante, el cuadro de Diego Coca logró remontar el encuentro con gol de Julián Quiñones y otra anotación de Julio César Furch, rompiendo la valaria de 3 empates consecutivos. En la siguiente fecha, el Atlas visitaría Aguascalientes para enfrentar a Necaxa. Julián Quiñones adelantaría al rojinegro con una volea magistral. A 10 minutos del descanso, Julio Furch ampliaba la ventaja y en la segunda parte, nuevamente Julián Quiñones apareció para sentenciar el encuentro derrotando al Rayo con un marcador de 3-0 a domicilio. En la jornada 10, la Academia recibía a León. Anderson Santamaría adelantaba a los rojinegros en los primeros 9 minutos. En la segunda mitad, Diego Barbosa amplió la ventaja y el equipo de Diego Coca sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo. Con gol de Cristian Tabó, el Puebla sorprendería al Atlas y el equipo de Nicolás Larcamón se llevaría los 3 puntos en el Estadio Jalisco, siendo la segunda derrota del rojinegro en la campaña. En el clásico tapatío, el Atlas visitaba el Estadio Akron para enfrentar a Chivas. A los 13 minutos, Irán Mier sería expulsado tras una fuerte entrada a Furch. Minutos más tarde, Aldo Rocha definiría a Lopanenka desde los 11 pasos y posteriormente Chicote Calderón también vería el cartón rojo y el rebaño sagrado se quedaba con 9. El marcador no se movió más, siendo el equipo de Diego Coca el vencedor del clásico tapatío en el Estadio Akron. No obstante, el conjunto de Coca caería por tercera vez en el semestre contra el Mazatlán en el Kraken, siendo Camilo Zambezzo el autor del único gol del partido. Y en la siguiente fecha, el Atlas no pudo romper el 0 contra el Cruz Azul. En el Alfonso Lastras, el Atlas haría la noche más memorable de su campaña contra el Atlético de San Luis. Hugo Nervo adelantó a los tapatíos con un doblete, y un minuto después, Julio César Furch marcaría el 3-0, y antes del descanso, Julián Quiñones hacía el cuarto gol de la noche. En la segunda parte, Germán Berterame descontaba el marcador, dándole oxígeno a los potosinos. Pero al minuto 70, Jairo Torres perforó el marco de Barovero para llenar la canasta del San Luis, y 4 minutos después, el Hueso Reyes marcaba el sexto gol y el conjunto rojinegro estaba masacrando a los rojiblancos. A 10 minutos del final, John Duque hizo el gol del honor, maquillando el resultado abismal de 6-2 en el marcador. En la siguiente fecha serían descalabrados por los Xolos de Tijuana, con goles de Mauro Manotas y otra anotación de Fabián Castillo. El equipo fronterizo sumaba de a 3 puntos tras la pésima campaña que hizo en el semestre. En la última fecha, el Atlas vencería al Querétaro, siendo Julio Furch y Brian Trejo los autores de las 2 anotaciones del conjunto tapatío, quien cerró la campaña colocándose en el segundo lugar de la tabla con 29 puntos, sumando 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas, y gracias a que jugaron con línea de 5, el Atlas solo recibió 10 goles en toda la campaña. En cuartos de final, en el juego de ida, Rayados y Atlas no se sacaron la ventaja en el Gigante de Acero. Lo más destacado fue un gol anulado por parte de Funes Mori. Minutos después, Vincent Janssen trató de perforar el arco, pero Camilo Vargas atajó esa pelota. En el juego de regreso, César Arturo Ramos marcaba un polémico penal a favor del Atlas, y Julio César Furch adelantaba al rojinegro desde la pena máxima. Minutos después, Camilo Vargas atajaba un cabezazo violento de Arturo González.
pero en la segunda parte, Monterrey lograba empatar el encuentro con gol del Ponchito. Aún así, por la posición en la tabla, el Atlas logró avanzar a semifinales después de 17 años. En la semifinal se verían con los Pumas de la UNAM, siendo el equipo rojinegro quien se llevaría la ventaja con gol de Julio César Furch en el partido de ida. En el juego de vuelta, con un Jalisco abarrotado, el Atlas buscaba su boleto a la gran final del fútbol mexicano. Jairo Torres tuvo la oportunidad de ampliar el global, pero le sacó pintura al palo. Minutos después, Julio Furch y Quiñones se juntaron, pero Talavera reaccionó para mandar el balón por los cielos. Luego Aldo Rocha quiso sorprender con una chilena, pero el balón se fue arriba del travesaño. Al minuto 75, Camilo Vargas dejó vivo el balón en un tiro violento y Juan Ignacio Dineno le daba oxígeno a los Pumas. Poco después, no se marcaría un penal a favor de los universitarios, tras una jugada polémica dentro del área, y en los escasos minutos, Dineno noqueaba a Aldo Rocha tras querer definir de chilena, y posteriormente se iba expulsado. El tiempo no dio para más, y el Atlas de Guadalajara se instalaría en la gran final del fútbol mexicano después de 22 años, dicha estancia en la que no lograban llegar desde la era Ricardo Antonio Lavolpe, en aquel lejano verano 1999. El 9 de diciembre de 2021, Atlas y León llegarían al estadio Nou Camp para disputar el primer partido de la gran final del fútbol mexicano. A los primeros 11 minutos del partido, el Hueso Reyes adelantaba a los zorros con un polémico mal saque, pero antes del descanso, Víctor Dávila, con un riflazo, marcaba el gol del empate y la Fiera hacía rugir en la perla del Bajío. En la segunda parte, Julio César Furch le devolvía la ventaja al rojinegro en minuto 65. Sin embargo, Camilo Vargas cometió el mismo error que en el juego pasado contra Pumas y Ángel Mena aprovechaba un rebote para empatar el marcador. Y a 5 minutos del final, nuevamente el ecuatoriano marcaba a favor de los Esmeraldas desde la pena máxima y el León se llevaba la ventaja al Estadio Jalisco. El 12 de diciembre, en el juego de vuelta, el Estadio Jalisco se vestía de gala para la ocasión. Y en los primeros 28 minutos, Julián Quiñones estrellaba el balón en el travesaño tras hacer un sombrerito. Ya en el segundo tiempo, nuevamente el colombiano volvería a acosar el arco rival, pero Cota evitaba que Quiñones abriera la cuenta. Al minuto 54, el capitán Rocha trató de hacer daño, pero Rodolfo Cota atajaba la bola. Un minuto después, en un tiro de esquina, Diego Barbosa recentraba el balón y Aldo Rocha la mandaba a guardar al fondo de las redes, haciendo estallar al Estadio Jalisco. Viene Jairo, cabezazo ahí, de la jirafa después Barbosa. A 9 minutos del final, Brian Trejo hizo una jugada magistral y en un campanazo el balón le quedaba a Edgar Saldívar, quien falló descaradamente en un cabezazo a portería vacía. Y en los escasos minutos, Rodolfo Cota sacaba un disparo violento del propio Saldívar. En el tiempo extra, Elías Hernández tenía la oportunidad de sentenciar la final, pero Camilo Vargas lograba reaccionar con una buena salida. Ya en tanda de penales, el León se adelantó con gol de Elías Hernández, pero Jesús Angulo empataba la tanda. Sin embargo, Camilo Vargas atajaba el penal de Fernando Navarro, pero Aldo Rocha erraría su cobro manteniendo empatada la tanda. Ángel Mena ponía delante a León, Edgar Saldívar lavaba su error, Brian Trejo y William Tecillo lograban ejecutar con éxito. No obstante, Camilo Vargas atajaba el penal del Chapo Montes, haciendo estallar el Jalisco. Todo parecía que el Atlas se iba a coronar campeón. Julio Furch tenía la responsabilidad de romper la sequía, y con una mirada fría, el argentino lograba marcar y el Atlas finalmente se coronaba campeón del fútbol mexicano, rompiendo la malaria desde 1951.
70 años, sí, 70 años, 70 años, 70 años de espera, 70 años de mal agüero, 70 años de agonía, 70 años de risas, 70 años de burlas, 70 años de sufrimiento, 70 años de lágrimas y 70 años de desesperación. El triunfo no es solo del rojinegro, sino de la afición que esperó muchos años este momento. Lo festejaron bisabuelos, abuelos, padres, hijos y hermanos, e incluso aficionados de otros equipos. En ese periodo de 70 años murieron miles de personas. Existen pocos sobrevivientes que vieron en carne propia aquel campeonato del muy lejano 1951. El Atlas finalmente le daba una alegría máxima a su afición fiel que le había pagado muy mal durante todos esos años. Algo que parecía imposible, finalmente el escudo rojinegro se bordaba una estrella más. ¿Por qué, amigo rojinegro? ¿Por qué le vas a un equipo que no había conseguido nada y apoyarlo con tanta pasión y entrega? La respuesta es simple. 12 de diciembre de 2021. Atlas campeón después de 70 años, bordando su segunda estrella en el pecho rojinegro. Y como dicen sus propios aficionados, a lo Atlas, a lo Atlas y a lo Atlas. Atlas, campeón del fútbol mexicano. Es el rojinegro que levanta la copa. Es el deleite de toda la fiel. El Jalisco se pone de fiesta. El Atlas es campeón del fútbol mexicano.